Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. El ámbito de la acción. Este es el tema que voy a tratar en este vídeo porque la acción siempre ha interesado a la filosofía. No hay que olvidar que el propio Kant distinguió entre razón teórica y razón práctica. La razón práctica, como se sabe, pues se dedica a analizar cuestiones éticas, políticas, en definitiva, lo que hacemos los seres humanos con los comportamientos, con las conductas. Y por otra parte, también hay que señalar que los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan y mueren, pero solo de los seres humanos se puede decir que actúan, que tienen comportamientos y que en definitiva son capaces de realizar acciones. Por tanto, cuando hablamos con los amigos, cuando escribimos, cuando pensamos, cuando razonamos, etcétera, cuando desarrollamos ideas geniales, todo esto lo hacemos por algo y para algo. Y este algo es lo que le da sentido a lo que hacemos. Por eso, vivir en un mundo humano es indudablemente tratar de comprender por qué los demás actúan como lo hacen y por qué nosotros también actuamos como lo hacemos. En ese sentido, podemos insistir en que el ámbito de la acción es el de la creación humana, en la vida tanto personal como social. De este ámbito de la acción han surgido, entre otras cosas, la moral, por supuesto, la política, la ética, el derecho, la economía, el arte, la religión, etc. Y denominamos filosofía práctica a la parte de la filosofía que reflexiona sobre estas dimensiones de la acción. En primer lugar, habría que ver lo que es el hacer consciente. Y en ese sentido, hay que decir que una sociedad como la nuestra, en la que las cuestiones económicas tienen tal importancia, los términos acción y acciones nos llevan rápidamente a pensar en empresas, en bancos y concretamente, por ejemplo, en capitales, en accionistas, etcétera. Pero diríamos, hay que entender la acción, el hacer consciente en un sentido muy amplio y no solamente podemos pensar en acciones en sentido estricto. Pero primero habría que delimitar qué es un hacer consciente y voluntario respecto a los haceres involuntarios, por ejemplo. En el conjunto de nuestro comportamiento consciente hay cosas que hacemos intencionalmente, voluntariamente y otras sin querer, como ocurre, por ejemplo, con los actos reflejos. No estornudo porque quiero, por el contrario, sí que intento pues hacer otras cosas porque lo deseo voluntariamente y con un objetivo determinado. Por tanto, podemos decir que realmente hay acciones involuntarias que son forzosas, por ejemplo, son las que el sujeto realiza por la fuerza, en cuyo caso el origen de la acción está fuera de él y él mismo no contribuye nada a realizarla, como por ejemplo que una persona le arrastre el viento hasta cierto punto. Eso sería una acción forzosa involuntaria. Hay una acción involuntaria por ignorancia de la circunstancia de la acción o de las circunstancias de la acción, cuando, por ejemplo, un conductor atropella a un peatón porque no lo ha visto. Lo lamenta después precisamente porque no se había dado cuenta, aunque por supuesto eso no lo exime de su responsabilidad, porque tiene que estar atento a la conducción en el coche y tiene que estar pendiente de lo que ocurre para, pues precisamente, conducir adecuadamente y no atropellar a nadie, por ejemplo. En cuanto a las acciones voluntarias, son aquellas que tienen su origen en las personas que las realizan y por lo tanto las personas son responsables de las conductas, de las acciones voluntarias. Entre las voluntarias se pueden distinguir acciones mixtas, que son las que se realizan por temor, pero se hacen al fin y al cabo. Por ejemplo, arrojar por la borda un cargamento en una tormenta para que el barco no naufrague. En realidad son acciones voluntarias, pero el sujeto no las elige precisamente por su gusto, sino que las realiza en parte por una obligación y sobre todo para salvar la vida, en el caso que he considerado de, por ejemplo, un barco que se puede ir a pique y hay que pues, echar al agua parte del cargamento. En este aspecto, a la vista de estas clasificaciones, podríamos decir que acciones en sentido fuerte son las conscientes y voluntarias, es decir, las que un sujeto realiza con la intención de alcanzar un propósito, un fin, y también hay que decir que no es extraño que la ética y el derecho se interesaran por aclarar que una acción es propiamente la voluntaria antes que ningún otro saber, porque para alabar una conducta o censurarla moralmente, pues es indispensable que se le pueda atribuir a un sujeto, es decir, que haya sido dueño de hacer esa acción voluntariamente o no, y por tanto, si es voluntariamente, como ha hecho la acción, es responsable de esa acción. También hay que considerar, como decía el propio Kant, por ejemplo, la intención de la voluntad, la buena intención, la buena voluntad, ya que una acción humana, como decía el propio José Ortega y Gasset en sus escritos, es un hacer nuestro, se podría decir así. Entre acción y mecanismo la diferencia está, según Ortega,
en la intención de la voluntad y por tanto del designio, propósito o finalidad. Por otra parte, también diríamos que en la clasificación que hace de estas cuestiones el propio Aristóteles, el sujeto no es responsable en el caso de las acciones forzosas, como es perfectamente entendible, ni de las que realiza por una ignorancia no culpable. Sí lo es responsable cuando actúa desde una ignorancia culpable, por ejemplo, cuando un responsable político ignora lo que ha hecho un subordinado, o cuando una persona conduce borracha. En ambos casos el sujeto es responsable de las consecuencias. En el primero, por nombrar a una persona que no merece confianza, en el segundo, por emborracharse. Por su parte, las acciones voluntarias admiten grados de responsabilidad, como es evidente en las acciones mixtas. Los elementos de la acción. Para que se produzca una acción es preciso que concurran al menos 4 elementos: intención, por una parte, fines, consecuencias y sentido. En cuanto a la intención, pues hay que aclarar que la intención exige primero esclarecer los términos tendencia e inclinación. Observando la conducta de las personas, fundamentalmente, y de algunos animales, nos percatamos de que tienen tendencia a hacer algunas cosas, mayor o menor tendencia. Por ejemplo, alguien puede tener tendencia a caminar por la sombra. Cuando atribuimos a una persona la tendencia a hacer una cosa, decimos que tiene una inclinación a hacerla. La inclinación puede ser inconsciente, no me doy cuenta de que tiendo a ir por la sombra, o bien consciente. Y en este segundo caso todavía puede ser espontánea, es decir, tratarse de algo que no pasa aunque yo me lo proponga, tener hambre, por ejemplo, etc. Y asumida conscientemente, por ejemplo, comprar un libro. Hablamos entonces de una intención de realizar una acción. Las intenciones, por tanto, son inclinaciones conscientemente aceptadas, se podría decir, que me llevan a hacer algo en cuanto tengo oportunidad y constituyen un elemento indispensable de la acción. Si un sujeto realiza una serie de gestos, pero no lleva ninguna intención al hacerlos, está realizando un conjunto de movimientos, pero no una acción. En cambio, si hay una intención, eso se nota también en la acción. Por otra parte están los fines. Los fines de una acción son las ideas que un sujeto desea realizar de un modo consciente y explícito. Es decir, nuestros fines son deseos de los que nos hemos hecho conscientes y que nos proponemos realizar. También se puede decir que el mundo de nuestros deseos es un inmenso continente explorado solo en parte y sumamente curioso. Considerar que las acciones humanas son teleológicas, con una finalidad o un propósito, es un requisito indispensable para comprenderlas. Por otra parte están las consecuencias de las acciones. Para llevar a cabo una intención, el sujeto suele realizar distintas acciones unidas entre sí, en las que cabe distinguir diversas fases, la primera de las cuales consiste en concebir la intención, y pues el agente puede perseguir un resultado y encontrarse, sin embargo, que se siguen consecuencias no queridas por él, como consecuencias de su acción. Por otra parte, también está el sentido. El sentido de una acción es lo que nos permite comprender por qué ocurre y por qué se ha desarrollado de un modo y no de otro. Es lo que hace comprensible e inteligible a la acción. Además, comprender el sentido de las acciones exige conocer los símbolos, y eso nos lleva mucho más allá de cada acción concreta, a la vida de las personas, a las tradiciones desde las que viven, a las costumbres, etc. Por lo tanto, se pueden describir los hechos y comprender las acciones. En el caso de las acciones, es más importante comprender su sentido e interpretarlas correctamente que describir cómo se desarrollan o tratar de explicarlas por causas, mientras que en el caso de los acontecimientos, de los sucesos, lo importante es describirlos y explicarlos. Ahora bien, para comprender una acción es imprescindible en muchas ocasiones interpretarla también, desde el contexto, desde la biografía personal del sujeto, desde las tradiciones, costumbres, usos, etc. Realmente también existe el saber teórico y saber práctico. Ya en la Ética Nicómaco distingue Aristóteles entre dos tipos de saber. Por una parte está el saber teórico, que es propio de la razón contemplativa o científica, que tiene por objeto aquellos seres cuyos principios no pueden ser de otra manera, y por otra parte está el denominado saber práctico, que es propio de la razón calculativa o deliberativa, que se ocupa de aquellos seres cuyos principios sí pueden ser de otro modo, es decir, de la acción. Sobre ella la razón puede realizar cálculos para dilucidar qué conviene elegir orientando la acción. Pero también hay que decir que Aristóteles indica que entre estos dos tipos de saberes se establece una jerarquía. Por eso el auténtico sabio
es el que sabe deliberar bien y por tanto es prudente, piensa en las consecuencias de lo que hace, de lo que dice, etc. Y las razones por las que el saber teórico es superior, según Aristóteles, son varias. Primero, es un saber desinteresado, que se busca por sí mismo, por el placer que proporciona, se refiere a objetos duraderos, de forma que el que lo posee no se verá privado de él porque los objetos no cambian, y además está socialmente mejor considerado. De hecho, en tiempos de Aristóteles, en el siglo IV a.C., solo los ciudadanos libres disponían del tiempo suficiente para la vida intelectual, o de tiempo para la vida intelectual, mientras que mujeres y esclavos tenían que trabajar. Era una sociedad esclavista que era absolutamente injusta, absolutamente anacrónica. Las mujeres no tenían acceso generalmente a la educación, al saber, y eso estaba realmente muy mal a nivel ético. Pero es verdad que el propio Aristóteles dice que la vida contemplativa, la vida teórica, es la mejor para el ser humano porque es la que permite desarrollar más la inteligencia, conocer más, saber más, y eso es lo propio del ser humano, de su capacidad racional. Porque ya decía Aristóteles que el hombre es un ser político, es un zoon politikon, es un ser que busca conocer, que aspira a conocer. Por otra parte, también Kant distinguió entre dos modos de usar la razón. El primero de ellos es el modo teórico o especulativo, como el que aparece en la Crítica de la razón pura. Aquí la razón se pone en movimiento espontáneamente cuando nosotros pues realmente buscamos el saber matemático, el saber científico, etc. Y luego está el segundo modo de usar la razón, que es el práctico, que es el propio de la ética o de la moral y también de la política. Aquí la razón nos dice qué es lo que debe hacerse de manera autónoma, de manera libre, sin tener en cuenta la experiencia. Por ejemplo, la razón práctica dice que no debe haber guerra entre los seres humanos, aunque hasta ahora siempre la haya habido y siga habiendo guerras. Esta autonomía de la razón práctica le confiere una primacía frente a la teórica. También Kant muestra que la razón, sea teórica o práctica, siempre se pone en movimiento impulsada por intereses. El saber teórico se interesa por lograr la perfección del conocimiento, en cambio el saber práctico por descubrir cuál es el destino del ser humano, y entre ambos intereses el segundo ostenta la primacía, el saber práctico, ya que queremos perfeccionar el conocimiento para descubrir cuál es nuestro lugar en el mundo y qué va a ser de nosotros, aunque también es muy importante la razón teórica, la razón especulativa en cuanto a la teoría del conocimiento, a la epistemología o la gnosiología. En esta misma línea, autores como Scheler, Appel o Habermas, por ejemplo, mantienen que nuestro conocimiento se rige siempre por un interés. El saber científico o técnico se interesa por dominar la naturaleza, las humanidades por saber lo que las cosas son y por comprendernos entre nosotros, y los saberes críticos por emanciparnos o salvarnos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.